Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Hoy les traigo un vídeo sobre Can Yaman. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo, hay figuras que trascienden la pantalla para convertirse en símbolos de cercanía, de empatía y de humanidad. Can Yaman, actor turco de fama internacional, ha sido durante años uno de esos rostros que parecen inquebrantables, no solo por su talento y su belleza, sino también por el vínculo auténtico y directo que ha cultivado con su público. Pero hoy, ese lazo que parecía indestructible comienza a mostrar señales de tensión. La historia que vamos a compartirte no es solo la de un actor acosado por la fama, sino la de un hombre que tras años de entrega absoluta, comienza a cuestionarse si el precio de la accesibilidad no está siendo demasiado alto. Desde sus primeras apariciones televisivas hasta su estrellato global, Can Yaman construyó una reputación única basada en un gesto sencillo pero poderoso, acercarse a sus seguidores sin barreras. Mientras otros artistas se refugian detrás de muros de asistentes, vidrios polarizados y miradas esquivas, él optó por extender la mano, mirar a los ojos, regalar sonrisas y compartir abrazos sinceros. Esta actitud, que parecía imposible de sostener en el tiempo, se convirtió en su sello. En los sets de rodaje de Estambul o en las alfombras rojas de Roma, Yaman siempre se hizo un espacio, aunque fuera mínimo, para estrechar lazos con quienes lo admiran. Pero como ocurre con todo lo que brilla intensamente, su luz también atrajo sombras. Uno de los primeros episodios que reveló los peligros de esta apertura total ocurrió hace ya 2 años, cuando el actor regresó a Turquía tras una larga temporada de rodaje en el extranjero. Apenas puso un pie en el aeropuerto de Estambul, una nube de reporteros se abalanzó sobre él, buscando titulares jugosos a través de preguntas provocadoras sobre su vida sentimental. Las cámaras captaron su expresión contenida, sus labios apretados y un gesto de frustración apenas visible. Los titulares del día siguiente hablaban de furia y pérdida de control, pero los vídeos completos contaban otra historia. Yaman había mantenido la calma, sin alzar la voz, simplemente alejándose mientras alzaba las manos en señal de rendición. Sin embargo, esa escena marcó un antes y un después. Plantó una semilla de incomodidad que con el tiempo germinaría en decisiones difíciles. Meses después, el actor fue invitado a una prestigiosa gala en Estambul, dedicada a celebrar las producciones televisivas del Mediterráneo. El evento se desarrollaba en un antiguo teatro de Sultanahmet, convertido para la ocasión en una lujosa pasarela al aire libre. La llegada de Can era uno de los momentos más esperados de la noche y no defraudó. Cientos de seguidores se congregaron en las inmediaciones y él, fiel a su estilo, decidió llegar con anticipación para interactuar con ellos. Desde la ventanilla de su furgoneta negra, Yaman observaba con ternura la multitud que lo esperaba. Sonreía sabiendo que esos instantes de contacto genuino alimentarían las redes sociales y dejarían huellas imborrables. Pero esa noche el cariño desbordado se convirtió en caos. Una mujer, aparentemente fuera de control, rompió la barrera de seguridad agitando un manojo de fotografías. Con movimientos bruscos se aferró al brazo del actor, y en el forcejeo accidental terminó arrancándole la chaqueta. En segundos la euforia se transformó en confusión, la seguridad intervino, y aunque Can intentó mantener el aplomo, dibujando una sonrisa tensa mientras sus ojos hablaban de incomodidad, el daño ya estaba hecho. Las imágenes circularon como pólvora digital, acompañadas de mensajes indignados por la invasión de su espacio personal. Dentro del teatro, Yaman recuperó su compostura con admirable rapidez.
Subió al escenario, aceptó el premio como embajador del drama turco en el extranjero, agradeció en 3 idiomas, y se retiró con la elegancia de quien no quiere arruinar una celebración. Pero tras bambalinas, sus palabras revelaron el impacto emocional del incidente. Se sentía vacío, según confiaron allegados. Y en los días posteriores el silencio de Khan se convirtió en tema nacional. Mientras los medios hablaban de agresión, y algunos especulaban sobre denuncias formales, el actor optó por un bloqueo informativo total. La única señal fue una fotografía en blanco y negro del Bósforo al amanecer, acompañada por una frase enigmática: hasta los héroes necesitan a veces alejarse del escenario. Fue un grito silencioso, una pausa que sus seguidores interpretaron con preocupación. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Una revista semanal aseguró que el actor estaba considerando una pausa indefinida de la actuación. Según fuentes cercanas, más que el incidente en sí, lo que lo devastaba era la sensación de no poder confiar en el contacto humano. Si mi presencia provoca una invasión tan intensa que me asusta y asusta a los demás, tal vez es hora de que hablen solo los personajes que interpreto, habría dicho a un guionista amigo. El debate alcanzó nuevas dimensiones cuando Demet Özdemir, actriz y compañera de reparto en una de las series más icónicas de Yaman, fue consultada en un programa de televisión. Sin rodeos, declaró, he presenciado escenas similares. El cariño no puede convertirse en violencia. Entiendo la devoción del público, pero ningún artista debería tener que elegir entre sentirse seguro y respetar a sus fans. Sus palabras encendieron las redes sociales y abrieron un debate profundo sobre los límites de la admiración. Mientras tanto, los promotores europeos confirmaban que la gira para presentar la nueva serie de Khan en Madrid y Varsovia seguiría en pie, aunque bajo medidas de seguridad reforzadas. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿cómo afecta todo esto al equilibrio emocional del actor? Yaman no daba señales claras, y el vacío de respuestas era rápidamente llenado por suposiciones, artículos de opinión y mensajes de preocupación. Cuando el murmullo alcanzó su punto máximo, Khan Yaman rompió el silencio. Lo hizo a su manera, sin cámaras, sin entrevistas, sin dramatismo. Publicó una carta abierta en sus redes oficiales. Era un texto breve, sin reproches ni lamentos. Agradecía el cariño incondicional, explicaba lo difícil que resultaba conciliar la pasión por su oficio con la necesidad de proteger su tranquilidad, y proponía un pacto: respeto mutuo. Si podemos encontrarnos en espacios seguros, sin imposiciones, nunca dejaré de sonreír ante una cámara, escribió. La respuesta fue abrumadora. Hashtags de apoyo se viralizaron en minutos. Los clubes de fans comenzaron a difundir manuales de comportamiento para futuras apariciones públicas. Incluso se organizaron campañas para financiar los costos adicionales de seguridad. El mensaje era claro: no querían perderlo. Desde entonces, Khan no ha hecho anuncios definitivos sobre su futuro. Ha pospuesto algunos proyectos que debía rodar este otoño, y ha rechazado propuestas de marcas que implicaban eventos multitudinarios sin control. Las productoras, aunque apenadas por los retrasos, han manifestado comprensión y disposición a adaptar las condiciones laborales. Algunos expertos en comunicación cultural han señalado que estamos frente a un cambio de paradigma. El modelo de contacto directo con los fans, que antes se valoraba como virtud, ahora debe repensarse. La salud mental del artista se ha vuelto el centro de la ecuación, escribió un crítico del periódico Cumhuriyet. Es posible que estemos presenciando no solo la evolución de una carrera, sino también la redefinición de cómo se expresa el cariño en la era de la hiperconexión. Esta historia, más allá del escándalo pasajero, nos invita a reflexionar: ¿dónde termina la admiración y comienza la invasión?
¿Qué lugar le damos a la empatía cuando confundimos cercanía con posesión? Kanyaman sigue siendo, para millones, un símbolo de amabilidad y profesionalismo. Pero si queremos que esa imagen se mantenga viva, quizás ha llegado el momento de acompañarlo con el respeto que merece. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.